Nació bajo el sol de Veracruz, pero su destino estaba escrito en las luces de Hollywood. Salma Hayek no solo cruzó fronteras, las derribó. En una industria dominada por hombres, por estereotipos y por prejuicios, una mujer mexicana de acento fuerte y carácter indomable se atrevió a cambiar las reglas del juego. Antes de ser estrella, fue rechazada, ridiculizada y subestimada. Le dijeron que su voz era demasiado latina, que su cuerpo era demasiado mexicano, que su sueño era imposible. Pero ella respondió como solo lo hacen las mujeres que nacen para hacer historia. Trabajando, resistiendo y desafiando al poder desde dentro del sistema. Con Frida, 2002, no solo interpretó a un artista, se convirtió en una. Su actuación fue una declaración política y personal. En cada mirada, en cada palabra, se veía una mujer que conocía el precio de ser libre. Detrás del glamour y los premios, hubo también dolor, rabia y lucha. Luchó contra la discriminación, contra los abusos de poder y hasta contra los monstruos más temidos de Hollywood. Pero nada, ni los productores, ni los rumores, ni el machismo logró callarla. Esta es la historia de una mujer que nació para romper esquemas, que transformó la adversidad en arte y la vulnerabilidad en poder. La historia de Salma Hayek, la mexicana que conquistó Hollywood y desafió al poder. Salma Valgarma Hayek Jiménez nació el 2 de septiembre de 1966 en Coatzacoalcos, Veracruz, un puerto donde el calor es tan intenso como la vida misma. Desde niña, destacó por su energía y su imaginación. Su madre, Dayana Jiménez, era cantante de ópera. Su padre, Sami Hayek, un empresario libanés que soñaba con darle a su hija una vida estable. Pero Salma no soñaba con estabilidad, soñaba con el mundo. Fue educada en un colegio de monjas en Luisiana, donde aprendió inglés y, sobre todo, aprendió a no dejarse intimidar. En sus recuerdos, ha contado cómo sufrió discriminación por ser mexicana y por tener un temperamento fuerte. Me decían que hablaba raro, que no pertenecía, y eso me dio más fuerza para demostrar que sí pertenecía. Desde entonces, su historia comenzó a escribirse con una mezcla de orgullo y rebeldía. De regreso a México, estudió Relaciones Internacionales, pero pronto abandonó la universidad para seguir su verdadera vocación, la actuación. Su familia, al principio, se opuso. Su padre soñaba con verla empresaria, su madre con verla en la ópera, pero Salma eligió el escenario. En 1988 consiguió su primer gran papel en la telenovela Teresa, y con él la fama nacional. En todo México se hablaba de aquella actriz de ojos intensos y voz profunda que había logrado lo imposible, ser sensual, inteligente y respetada a la vez. Pero mientras todos la veían como la nueva reina de la televisión mexicana, ella ya miraba más lejos. Sabía que si me quedaba aquí, iba a hacer siempre lo mismo, recordaría años después. Así, en 1991, con apenas 25 años, dejó todo: fama, dinero, seguridad. Empacó una maleta, su acento y un sueño que muchos consideraban una locura: conquistar Hollywood. Su llegada a Los Ángeles no fue una historia de alfombra roja, sino de rechazo. En una industria donde las mujeres latinas eran relegadas a papeles de sirvientas o amantes exóticas, Salma era una amenaza. Le cerraron puertas por su acento, su estatura y su manera de hablar. Me decían que una mexicana nunca iba a protagonizar una película en Estados Unidos, contó. Pero esa frase, que para muchos sería una sentencia, se convirtió en su motor. Durante meses vivió con poco dinero, asistiendo a clases de actuación y audiciones en las que la mayoría la ignoraba. Fue un tiempo de humillaciones, pero también de aprendizaje. Salma entendió que no bastaba con ser talentosa, tenía que ser estratégica. Empezó a producir sus propios proyectos, a tejer contactos y a observar cómo funcionaba el poder en Hollywood. Su primera gran oportunidad llegó de la mano del director Robert Rodríguez, quien la eligió para protagonizar Desperado, 1995, junto a Antonio Banderas. Aquella película cambió su vida.
De repente, el mundo entero conoció a esa actriz mexicana que combinaba belleza, carisma y fuerza escénica. Pero el éxito trajo consigo nuevos desafíos. Los medios comenzaron a verla solo como un símbolo sexual, una imagen que ella nunca quiso representar. «Yo no vine a Hollywood para ser bonita, vine para contar historias», respondió con firmeza. Detrás del glamour, su vida seguía siendo una lucha constante. Le costaba encontrar papeles que no fueran estereotipos. Los productores la querían en silencio, ella en cambio quería hablar. Durante años fue subestimada, marginada e incluso acosada, pero en lugar de rendirse, decidió cambiar las reglas. En 2000, fundó su propia compañía productora Ventana Rosa, con una misión clara: crear espacios donde las mujeres y los latinos pudieran contar sus propias historias. Esa decisión fue el principio de su verdadera conquista. En 2002, produjo y protagonizó Frida, la película que la consagró como una de las actrices más respetadas de su generación. El proyecto no fue fácil, tardó 8 años en concretarse, enfrentó obstáculos financieros, censura creativa y acoso de poderosos ejecutivos que intentaron sabotearla, pero Salma no se rindió. Luchó por su visión, por su libertad y por honrar la memoria de otra mujer rebelde, Frida Kahlo. El resultado fue histórico. Frida fue nominada a 6 premios Oscar, incluyendo Mejor Actriz para Salma Hayek, convirtiéndola en la primera mexicana en lograrlo. Para muchos, ese momento fue un triunfo personal. Para ella, una victoria colectiva. Esa nominación no es mía, es de todas las mujeres que alguna vez escucharon que no podían, dijo al recibir la noticia. Detrás de ese éxito, sin embargo, había cicatrices invisibles. Años después, reveló que durante la producción de Frida, había sido víctima de acoso y amenazas por parte del productor Harvey Weinstein, quien intentó destruir su carrera cuando ella rechazó sus avances. «Decidí no rendirme, aunque cada día me levantaba llorando», confesó en un artículo publicado en 2017. Su testimonio se convirtió en uno de los más poderosos del movimiento Me Too y mostró una vez más que su valentía iba más allá de la pantalla. Salma Hayek había conquistado Hollywood, sí, pero lo había hecho en sus propios términos, no con sumisión, sino con inteligencia, trabajo y coraje. Y en el proceso, redefinió lo que significaba ser una mujer mexicana en el mundo. No solo una belleza exótica, sino una creadora, una voz, una fuerza imposible de callar. Desde Veracruz hasta Los Ángeles, es la historia de una mujer que no pidió permiso para brillar. En los años 90, Hollywood era un mundo de apariencias perfectas y silencios impuestos. Detrás de las alfombras rojas se ocultaba un sistema donde los hombres decidían qué mujeres podían brillar, cómo debían hablar y hasta cuánto podían soñar. En ese mundo, una mexicana de voz firme y carácter inquebrantable irrumpió como un terremoto. Salma Hayek no pedía espacio, lo creaba. Después del impacto de Desperado, su rostro se volvió reconocible en todo el mundo. Era deseada por los estudios, perseguida por las cámaras y celebrada como una de las mujeres más bellas del planeta. Pero mientras los medios la convertían en ícono de sensualidad, Salma empezaba a sentir el precio de ese encasillamiento. Querían que fuera un cuerpo, no una mente, diría años después. Durante una entrevista en los 90, un periodista le preguntó si creía que había llegado lejos por su belleza. Ella lo miró fijamente y respondió con calma: «No, llegué lejos porque trabajo más que nadie. La belleza se marchita, la disciplina no». Esa frase resumió su espíritu, una combinación de orgullo, fuego y conciencia. Mientras Hollywood la veía como un rostro, ella planeaba su venganza más silenciosa: conquistar el sistema desde adentro. Fundó su productora, Ventana Rosa, con la intención de crear historias que el poder prefería ignorar. El primer gran desafío fue llevar al cine la vida de Frida Kahlo, una mujer que, como ella, había amado, sufrido y desafiado las reglas. El proceso fue infernal. Los grandes estudios rechazaban la idea. «Una película sobre una pintora mexicana no vende», le decían. Pero Salma no se detuvo. Durante 8 años buscó financiamiento, convenció a artistas, directores y finalmente logró producirla. Frida se estrenó en 2002 y cambió para siempre la percepción de su carrera. La cinta fue un éxito mundial.
6 nominaciones al Oscar, un Globo de Oro y algo más importante, respeto. Por primera vez, Hollywood veía a Salma no como un cuerpo, sino como una creadora. Pero detrás de ese logro había una historia que no se conocía. Años después, en 2017, cuando el movimiento Me Too sacudió la industria, Salma decidió contar su verdad. En un ensayo publicado en The New York Times, reveló el infierno que vivió durante la filmación de Frida. Acoso, amenazas, humillaciones. El poderoso productor Harvey Weinstein, entonces uno de los hombres más temidos de Hollywood, había intentado destruirla cuando ella rechazó sus avances. Cada día era una pesadilla, pero no podía rendirme. No podía traicionar a Frida, escribió. Su confesión fue un acto de valentía que resonó en todo el mundo. Por primera vez, millones de mujeres entendieron que incluso las más fuertes también habían sido silenciadas. Pero Salma transformó ese dolor en algo más poderoso, una denuncia que rompió el miedo. Su historia se convirtió en símbolo del coraje femenino frente al abuso estructural. Después de Frida, su vida cambió. Ya no era solo actriz, era referente, productora, voz política y sobre todo mujer libre. Sin embargo, esa libertad también la enfrentó a nuevas batallas. En una industria que envejece a las mujeres antes de tiempo, Salma desafió el paso de los años con elegancia y rebeldía. En entrevistas criticó la forma en que Hollywood desecha a las actrices mayores de 40 años. Los hombres envejecen y se vuelven sabios. Las mujeres envejecen y desaparecen. Yo no pienso desaparecer, declaró. Mientras muchas colegas se retiraban, ella se reinventaba. Actuó en comedias, dramas, cine independiente y superproducciones. En 2014, fue elegida por la revista Time como una de las 100 personas más influyentes del mundo, no solo por su carrera artística, sino por su labor como activista. Su compromiso social creció al mismo ritmo que su fama. Apoyó campañas contra la violencia de género, el racismo y la pobreza infantil. Fundó organizaciones para empoderar a mujeres en Latinoamérica y África. En la ONU, habló sobre la desigualdad con la misma pasión con la que alguna vez habló frente a un set de filmación. Ser mujer y ser mexicana no son debilidades, son mis superpoderes, dijo. Pero como en toda historia de grandeza, también hubo soledad. En sus confesiones más íntimas, Salma ha dicho que el éxito no siempre llena el vacío. He ganado poder, pero no paz, admitió. A pesar de tener una vida rodeada de glamour, su tono al hablar sigue siendo el de aquella joven de Veracruz que creía en la fuerza del trabajo. La caída de Harvey Weinstein y la ola feminista global revalorizaron su figura. El mundo comprendió que Salma no solo había triunfado como actriz latina, sino que había resistido en uno de los sistemas más corruptos y hostiles del planeta. Su historia no fue la de una mujer que soñó con Hollywood, sino de una mujer que sobrevivió a Hollywood. En los últimos años, ha regresado a México con frecuencia, participando en proyectos que rescatan la identidad y el arte latino. Nunca negó sus raíces. México no me queda lejos, lo llevo puesto como la piel. Y así la niña de Veracruz que una vez soñó con cruzar el mundo, terminó conquistándolo no por belleza, sino por convicción. Salma Hayek no solo rompió techos de cristal, los pulverizó. Y aunque los poderosos intentaron usar su voz para beneficio propio, ella aprendió a usarla para todas las que aún no podían hablar. Su viaje de gloria y caída no fue lineal, fue circular. Cada vez que el mundo intentó derribarla, ella regresó más fuerte. Cada vez que el sistema la quiso callar, ella aprendió a hablar más alto. Porque el verdadero triunfo de Salma Hayek no fue llegar a Hollywood, fue sobrevivir en él sin perder el alma. A simple vista, Salma Hayek lo había conseguido todo. Éxito, reconocimiento, riqueza, poder. Su nombre brillaba en los créditos junto a los más grandes, y las revistas la proclamaban como la mexicana que conquistó el mundo. Pero detrás de cada fotografía perfecta, había una mujer que todavía cargaba el peso de haber tenido que luchar el doble para demostrar la mitad. Hollywood nunca fue un lugar de descanso. A pesar de los premios y las portadas, el sistema seguía exigiéndole más. Ser mujer, latina y poderosa era una combinación que no se perdonaba fácilmente. A veces sentía que no podía equivocarme. Si fallaba, no solo fracasaba yo, fallaban todas las mujeres que venían detrás, confesó una vez. Esa presión constante se convirtió en su sombra más persistente. Después del éxito de Frida, Salma intentó usar su influencia para producir más películas centradas en mujeres o latinos,
Pero los estudios respondían con evasivas. Ese tipo de historias no venden. Comprendió entonces que el poder en Hollywood no era una recompensa, sino otra forma de prisión. Si quería cambiar las cosas, debía hacerlo sin pedir permiso. Durante años, su nombre aparecía en la lista de las mujeres más influyentes del mundo, pero pocos sabían que en su interior la acompañaban la ansiedad, el insomnio y la frustración de vivir rodeada de superficialidad. A veces me miraba al espejo y no veía a la actriz, veía a la niña que todavía quería que la tomaran en serio. Esa contradicción entre la fortaleza pública y la vulnerabilidad privada definió los años más difíciles de su vida. El escándalo de Harvey Weinstein, que la enfrentó de nuevo a los recuerdos del miedo y la humillación, la llevó a revivir heridas que había enterrado bajo el éxito. Cuando escribí mi testimonio, temblaba. No quería volver a sentirme víctima, pero lo hice porque ya no podía quedarme callada. Su carta, publicada en 2017, fue un terremoto. No solo reveló el acoso que había sufrido, sino la violencia psicológica que muchas mujeres enfrentan en silencio. Contó cómo Weinstein lo obligó a rodar escenas que no deseaba, cómo amenazó con destruir su carrera si lo denunciaba. Durante años lo odié en silencio, pero más me odia a mí por tener miedo. Fue entonces cuando comprendió que su historia no era solo suya. Al romper el silencio, se convirtió en voz para miles de mujeres que nunca habían tenido la oportunidad de hablar. En cada entrevista, en cada conferencia, repetía lo mismo. El poder que me negaron por ser mujer, ahora lo uso para que ninguna vuelva a pasar por lo mismo. Pero esa nueva etapa también trajo otra forma de soledad. Convertirse en símbolo tiene un precio. La gente dejó de verla como persona y comenzó a verla como bandera. En un documental reciente, Salma confesó: todo el mundo espera que siempre sea fuerte, valiente, inspiradora, pero a veces solo quiero ser normal, reír, llorar, equivocarme. Su familia se convirtió en su refugio. En 2009 se casó con el empresario francés François-Henri Pinault, con el que tuvo a su hija Valentina. Pero incluso en su vida personal, los juicios no cesaron. La prensa la acusó de haberse vendido al dinero, de haber abandonado sus raíces. Ella los desmintió con serenidad. Mi matrimonio no me define. Lo que me define es que sigo siendo la misma mujer veracruzana que llegó sola a Los Ángeles sin nada. En entrevistas recientes, Salma ha hablado abiertamente sobre el paso del tiempo y el miedo a envejecer en una industria que idolatra la juventud. El envejecimiento me asustaba hasta que entendí que era un privilegio. Muchas mujeres no llegan hasta aquí, y si quieren que me calle porque tengo arrugas, van a tener que escucharme más fuerte. Ese es el verdadero clímax de su historia: la aceptación, la transformación de la lucha en sabiduría. La mujer que alguna vez fue reducida a su cuerpo, ahora habla del alma con la autoridad de quien lo ha perdido y lo ha recuperado todo. En una ceremonia reciente, al recibir un reconocimiento por su carrera, dijo con voz firme: el mayor logro de mi vida no es haber llegado a Hollywood, sino haberme quedado siendo yo. Y tenía razón. Salma Hayek sobrevivió a un sistema diseñado para quebrar mujeres. En lugar de ser consumida por él, lo obligó a cambiar. Produjo historias que abrieron puertas a nuevas generaciones. Impulsó a creadoras latinas y se convirtió en mentora de actrices que la ven como un faro. Su legado no se mide en películas, sino en el número de mujeres que hoy pueden soñar sin miedo. La verdad oscura detrás de su éxito no fue el dolor, sino el silencio que tuvo que romper para ser libre. Y al hacerlo, demostró algo que ningún premio puede reconocer: que el poder verdadero no se conquista, se desafía. Hoy, a sus más de 50 años, sigue caminando con la misma elegancia que la llevó de Veracruz a los Oscar, pero su mirada es distinta. Ya no hay rabia, sino paz. Ya no canta por ser escuchada, sino por enseñar. Porque Salma Hayek, la mexicana que conquistó Hollywood, no solo venció al poder, lo miró de frente y le enseñó a arrodillarse. Desde la mirada de Fama MX, Salma Hayek no representa únicamente el triunfo de una mujer mexicana en Hollywood. Representa el triunfo de la voluntad sobre la imposición, del talento sobre el prejuicio y del coraje sobre el miedo.
Su historia es el espejo de millones de mujeres que se cansaron de pedir permiso y empezaron a escribir su propio destino. En ella se condensa una verdad incómoda. El éxito femenino, cuando nace de la inteligencia y no de la sumisión, siempre asusta al poder. Salma no conquistó Hollywood para adaptarse a él, lo conquistó para exponer sus grietas. Su presencia es una ruptura en la narrativa que durante décadas definió lo latino como exótico, lo mexicano como inferior y lo femenino como frágil. Con su voz, su mirada y su trabajo, derrumbó cada una de esas etiquetas. Su legado va más allá del cine. En un mundo donde las estrellas se fabrican, Salma se construyó a sí misma. En una industria donde la belleza es una moneda, la suya se volvió mensaje. Y en un sistema que se alimenta del silencio, ella aprendió a hablar hasta que la escucharon. Durante años, fue la única mexicana en las grandes alfombras rojas del mundo. Soportó los chistes, los clichés, los malentendidos. Y cada vez que alguien le decía «no puedes», ella respondía con un nuevo proyecto, con una nueva batalla ganada. Su éxito no fue un golpe de suerte, fue una declaración de guerra. En Fama MX vemos en Salma Hayek algo más que una actriz. Vemos a una mujer que entendió el arte como una forma de resistencia. Cuando produjo Frida, no solo contó la historia de otra artista, contó su propia historia. La de una mujer que transformó el dolor en belleza, la marginación en orgullo, la rabia en arte. Su voz, su mirada y su trabajo, que en los años 90 eran motivo de burla, hoy son símbolos de autenticidad. Representan una verdad poderosa, que no hay un solo modo de ser mexicana, ni una sola forma de ser mujer, que se puede triunfar sin renunciar al origen, sin disimular el acento, sin vender el alma. Salma no es perfecta, ella misma lo ha dicho, tiene miedos, inseguridades, contradicciones, pero ahí radica su fuerza, en su humanidad. A diferencia de las divas clásicas, su poder no nace de la distancia, sino de la cercanía. No pretende ser diosa, sino ejemplo. Y eso, en tiempos de máscaras, es una forma de valentía. Su lucha también es la de la representación. Abrió puertas para las actrices latinas, pero también para las mujeres que quieren producir, escribir, dirigir. Les enseñó que el lugar de la mujer no es solo frente a la cámara, sino también detrás de ella. Y en un Hollywood que cambia a ritmo lento, su presencia sigue recordando que el talento no tiene nacionalidad y la dignidad no tiene precio. Salma Hayek desafió al poder con elegancia. No necesitó escándalos para convertirse en símbolo, bastó su coherencia. No buscó destruir el sistema, sino transformarlo. Y quizás sin proponérselo, logró algo que pocos consiguen: que el mundo deje de verla solo como actriz, para reconocerla como voz, como idea, como legado. Su historia nos enseña que la fama puede ser efímera, pero la integridad es eterna. Que las luces se apagan, pero la verdad sigue brillando. Y que el éxito más grande no es ganar un Oscar, sino mirarse al espejo y poder decir como ella: soy la misma mujer que un día dejó Veracruz con un sueño y nunca se rindió. Hoy, cuando el mundo pronuncia su nombre, no solo recuerda a una actriz, recuerda a una historia de coraje. Salma Hayek sigue caminando con la serenidad de quien ha sobrevivido a todos los juicios. Sus pasos ya no suenan en los pasillos de los estudios, sino en los corazones de quienes un día se sintieron invisibles y encontraron en ella un reflejo. El tiempo ha pasado, pero su fuego no se apaga. Su mirada conserva la misma determinación de aquella joven que llegó a Los Ángeles con un sueño imposible y un acento que el mundo no quería escuchar. Ese acento, que alguna vez fue motivo de burla, hoy suena como una bandera. Es la voz del México que no pide permiso, del México que crea, que resiste, que conquista sin perder su alma. Desde Veracruz hasta Cannes, desde las telenovelas hasta las grandes producciones de Marvel, su trayectoria no ha sido una línea recta, sino una espiral. Cada caída la llevó más alto, cada rechazo la volvió más fuerte. Su vida es la prueba de que los límites no existen, solo las etiquetas que otros intentan imponer. Cuando se le pregunta por su secreto, responde con humildad: no tengo ninguno,
Solo sigo trabajando y creyendo en mí. Y ahí, en esa frase sencilla, se resume su grandeza. Porque Salma Hayek no fue producto del destino, sino de la disciplina. No fue una excepción mexicana en Hollywood, fue el inicio de una nueva generación de mujeres que se niegan a pedir perdón por ser poderosas. Hoy, a sus más de 50 años, sigue reinventándose. Ya no necesita demostrar nada, pero sigue abriendo caminos. En cada personaje, en cada discurso, deja un mensaje claro. La mujer mexicana no es una sombra, ni una nota al pie en la historia del cine, es protagonista. El legado de Salma Hayek no está solo en las pantallas, sino en la memoria colectiva de quienes aprendieron que el poder también puede tener rostro, acento y corazón latino. Su historia pertenece al linaje de las que no se conforman, de las que caen y se levantan con más fuerza, de las que no piden permiso para ser eternas. Y cuando las luces de Hollywood se apaguen, su voz seguirá resonando como un eco familiar, cálido y firme, diciendo al mundo: sí, soy mexicana, sí, soy mujer, y sí, puedo con todo. Porque hay historias que no se apagan con el tiempo, sino que se vuelven símbolo, y Salma Hayek es y será siempre una de ellas. La mexicana que conquistó Hollywood y desafió al poder.